Estamos a punto de escuchar las palabras de Dios. ¿Por qué no decimos, Señor, aquí estoy? Con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Aquí está mi vida, más que mis pertenencias, más que mi ofrenda. Aquí estoy. Aquí estoy yo, Señor. Si ha habido algo que ha interrumpido, si ha habido algo que ha interrumpido su relación con Dios, o parece que no es como antes, este es el momento de decirle: quiero sentirte otra vez.
qué grandioso es tener la oportunidad de adorarle. Aleluya. Qué grandioso es tener la oportunidad de bendecirle, siendo Él el Rey de Reyes y el Señor de Señores, siendo Él el creador de todo lo que existe. Él nos miró a nosotros, Él nos escogió a nosotros y Él nos hizo sus hijos. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Y eso es lo que hace importante estas palabras que hemos estado predicando en estas fechas. No el día en que Cristo Jesús nació, pero sí que Él nació. Alguien podría decir que lo que más importa es que Jesús murió. Y sí es importante, muy importante para nuestra redención que Jesús haya muerto. Pero que Él haya nacido significa que Él se identificó con nosotros en todo. Él se identificó desde el momento del nacimiento con nosotros. Él podría llegar, así como llegaban los ángeles, y aparecer de repente con el cuerpo que Él quisiera. Pero no, Él quiso nacer. Él quiso nacer en un pesebre y así traernos esa esperanza de que uno como nosotros, pero sin pecado, nos trajo la salvación y la vida eterna. Aleluya. Y precisamente vamos a leer hoy en la palabra de Dios, allí en el Evangelio según San Lucas. Es una lectura un poco larga, así que preparemos nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. También. Lucas capítulo 2. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Lucas capítulo 2, a partir del versículo 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así, en el nombre de Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había
dicho. Ocupen sus lugares, hermanos. Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en el contexto de la historia universal. Cuando vemos el relato de Mateo, Mateo abunda un poco más en esta ocasión en detalles, pero él lo enmarca en un contexto local, refiriéndose al gobierno de Herodes, que era quien gobernaba Galilea en ese tiempo. Pero Lucas va más allá y lo pone en un contexto universal. Y es que, hermanos, el nacimiento de Jesús no es un cuento de hadas. No es un érase una vez. No es había una vez. No, esto sucedió en un momento de la historia, en una fecha, en un periodo de tiempo determinado. Y Lucas nos dice que esto ocurre cuando gobernaba sobre Roma Octavio, Gaius Octavio, que era llamado también Augusto César. Gaius Octavio fue uno de los emperadores que gobernó por más tiempo sobre Roma. Gobernó aproximadamente desde el año 44 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Estamos hablando de 58 años de gobierno. Y en este tiempo, este emperador romano logra lo que llaman la paz romana. Es un tiempo en el que el gobierno, en el que el imperio romano se asienta, en el que el imperio romano llega a una determinada paz. Sí, por supuesto, había soldados romanos por todo el imperio que imponían la autoridad de Roma, pero no había algún pueblo, no había alguna nación que se atreviera a levantarse en contra del imperio romano. Por eso es que era llamado la paz romana. Y todo esto le valió a Augusto César que en el año 24 antes de Cristo recibiera este título de el grande. Augusto significa el grande. Sí. Qué interesante que Lucas precisamente nos habla de este hombre, nos habla de Augusto César. Es un hombre que, aunque fue importante para el imperio romano, era un hombre, aparentemente por lo que habla la historia, era un hombre más bien sencillo. No me refiero a sencillo en cuanto a dinero, sino que no era un hombre que sobresaliera, ni que, como otros emperadores romanos, que tenemos historias de ellos, de que eran crueles, de que hacían muchas cosas malas. Este era un hombre tranquilo, era un hombre que no sobresale mucho. Y tal vez lo que más se sepa sobre Augusto César es que en su tiempo nació Jesús. Y aunque él era el gobernador de un imperio, uno de los imperios más grandes que ha habido sobre la tierra, la verdad es que no puede compararse la majestad de este hombre que gobernaba en un pedazo de tierra o en una extensión terrenal, en comparación con este otro rey que ahora vemos como un pequeño bebé, que ahora vemos como un niño aparentemente indefenso, pero que a la vez que está ahí acostado en una cabaña, en un lugar improvisado, al mismo tiempo está sentado en el trono del universo. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que en sus manos tiene todo lo que existe. Ahora, todas las profecías acerca de Jesús se cumplieron. Y Lucas está interesado en que esto se conozca. Por eso es que él nos recuerda que aunque José y María vivían en Nazaret, ellos se trasladaron hasta Belén para que se cumpliese lo que estaba escrito, ¿sí? Lo que escribió el profeta Miqueas cuando dijo: tú, Belén de Éfrata, eres pequeña entre todas las ciudades, pero en ti nacerá. Había una profecía acerca de que de esa ciudad de Belén nacería una esperanza, ¿sí? Para todo judío, para todo hebreo, para todo israelita, la ciudad de Belén era una ciudad importante, porque era la ciudad de David. Era la ciudad donde David nació,
donde David pasó sus primeros años, ¿sí? Cuando nos remontamos a la historia de David, vemos a David ahí cuidando a las ovejas, siendo un pastorcito, ¿sí? La ciudad de Belén era una ciudad que no estaba muy lejos de Jerusalén, ¿sí? Estaba a una poca distancia, aproximadamente unos 24 kilómetros de Jerusalén. Y en esta ciudad era una ciudad muy dada al pastoreo. ¿Por qué? Porque debido a su cercanía con Jerusalén, los dueños de ovejas de esa región eran los que mantenían la adoración en el templo. Es decir, cualquiera que venía de otra región para llegar a Jerusalén pasaba por Belén y ahí compraba su ovejita que iba a llevar al templo para ofrecerla. Entonces, esto era todo un negocio y era toda una forma de vida. Es por eso que perduraba esa tradición de que en ese lugar hubiera pastores, ¿sí? Entonces, Lucas nos sitúa a Jesús en un periodo histórico real, nos sitúa a Jesús en una región geográfica real y además lo sitúa en las profecías bíblicas, cumpliendo cada una de ellas, asegurando que Él era el Mesías, el que habrían esperado. Ahora, dice aquí lo que leímos, que debido a un censo, ¿sí? Debido a un censo que se levanta, José y María, que estaba embarazada, tienen que viajar desde Nazaret hasta Belén, ¿sí? Ahora, Nazaret era una ciudad, o Galilea, que es donde está Nazaret, era una región limítrofe, era una región alejada de Jerusalén, no era tan cerca como Nazaret, perdón, como Belén, ¿sí? Estaba un poco más lejos y Galilea era considerada la región de los gentiles, era llamada Galilea de los gentiles porque estaba tan cerca de otras regiones como Samaria, como el Líbano, donde había muchas personas de muchas culturas. Esto nos habla un poco de Jesús trayendo un evangelio para otro tipo de personas. Amén. No para los que estaban en la sinagoga, no para los que estaban en el templo, no para los que cumplían toda la ley, no, era para los que estaban lejos, para los que estaban desplazados, para los que eran vistos como poco. Ahora, desde Nazaret hasta Belén hay una distancia de aproximadamente 130 kilómetros, ¿sí? Piensen esto, 130 kilómetros es la distancia que hay desde aquí, el centro de la ciudad de Mexicali, hasta Tecate, ¿sí? Ahora imagínense caminar eso, de por sí, bueno, caminar ya es difícil, pero embarazada, ¿sí? Y encima de un burrito. ¿Alguien se ha subido alguna vez a un burro? Yo no, pero dicen que es muy incómodo, ¿sí? Dicen que es muy incómodo irse encima de un burro. Entonces imagínense a María ahí encima del burrito, porque no podía caminar mucho tampoco, muy embarazada, a punto de parir, porque, pues bueno, cuando llegaron a Belén, no se aguantó mucho, ese mismo día nació Jesús. Entonces, por ahí andaban viajando y ella muy embarazada, y esas regiones casi durante todo el año eran frescas, ¿sí? Entonces, imagínense todo ese, había una, como muchas montañas alrededor, y eso provocaba una sombra. Si han oído ustedes hablar o han leído ahí en en Salmo 23, donde habla de la sombra de muerte, del valle de la sombra de muerte, se refiere a esto. Era una región donde estaba tan cubierto con montañas alrededor, que hacía una sombra que hacía que hubiera frío casi todo el tiempo. Entonces, todo este camino iban recorriendo José y María y Jesús en el vientre. Era un camino incómodo, era algo difícil de hacer, pero había un propósito para esto. ¿Por qué era necesario que Jesús viviera todo esto, que María y José vivieran todo esto con Jesús? Jesús viene a ejemplificarnos, Jesús viene a mostrarnos que el camino hacia lo mejor está lleno de valles, está lleno de dificultades,
está lleno de peligros. El camino hacia lo correcto, hacia lo justo, siempre estará lleno de dificultades para los que quieren hacer bien las cosas. No es fácil. Yo creo que no es fácil para usted. Tampoco es fácil para mí. No porque sea el pastor significa que no tengo dificultades, que no tengo pruebas, que no tengo problemas. A lo mejor tengo más que algunos de ustedes. Sin embargo, entendemos que esto es un camino. Es un camino hacia lo mejor. Es un camino hacia lo correcto. Y andamos en él. Y aunque a veces vamos ahí dando tumbos, cayéndonos y levantándonos, pero sabemos que hay un plan y estamos en el plan de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, aquí viene eso que tanto se discute durante estas fechas, ¿sí? Yo me atrevo a asegurar, a aseverar, no hay error en esto, que Jesús no nació en diciembre. Jesús definitivamente no nació en diciembre. Esa es una fecha que se acomodó, se escogió para celebrar. No sé si a alguien de ustedes le ha pasado. Por ahí yo tengo una persona conocida que no sabe qué día nació y ella o no sabía qué día nació y él dijo: yo quiero que este sea mi día de nacimiento. Él escogió el 10 de mayo, el Día de las Madres, ¿sí? ¿Por qué? Porque él perdió a su mamá y fue adoptado por otra mamá y fue una muy buena mamá, y él dijo: yo quiero cumplir años el 10 de mayo. Que no todos tienen esa oportunidad, ¿verdad? De ir al registro civil y decir: yo quiero cumplir años este día, ¿sí? Entonces fue así, simplemente se escogió esta fecha. Pero lo más seguro es que Jesús nació durante una fiesta. Las fiestas judías, las fiestas que el Señor le habló al pueblo de Israel que tenían que celebrar desde que salieron de Egipto, tenían significado todas ellas. Y cuando vemos a Jesús cumpliendo las fiestas, por ejemplo, vemos a Jesús que muere o es crucificado, inmolado, sacrificado el día de la Pascua, así como el Cordero Pascual. Y vemos también que Él resucita al tercer día, ¿sí? En el día de las primicias. Luego vemos a Jesús derramándose como el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, que eran 50 días después de la Pascua, y era una celebración sobre la venida de la ley, sobre la venida de la palabra de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, se viene a convertir como la segunda ley en nuestros corazones, la ley de Dios que ahora guía nuestros pasos. Entonces, es muy probable que Jesús haya nacido durante una de las fiestas llamada la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel y les dice: a tal fecha, a tales días en el año, van a celebrarme esta fiesta, ¿sí? Y todos ustedes, aunque tengan una casa donde vivir, van a hacer cabañas, van a hacer una enramada provisional, y durante 7 días van a dormir en esas cabañas, ¿sí? Para que recuerden de dónde los saqué, para que recuerden que ustedes fueron forasteros en Egipto y que pasaron por el desierto y todo aquello, ¿no? ¿Por qué creemos que Jesús nace en esta fiesta? Aparte de que por las fechas en el año, lo que significan esas fechas en el año, y aparte por esta historia, hermanos, ¿sí? Cuando María y José llegan a Belén, Belén estaba lleno de gente. Si bien es cierto, una de las razones por las que Belén estaba lleno de gente era por el censo que se estaba haciendo. La verdad es que lo más probable es que era porque era una fecha de fiestas. Y entonces, desde muchos lugares, así como celebramos nosotros la Navidad, ¿verdad? ¿Sí? Llegan de Estados Unidos, llegan de Sinaloa, de donde sea que esté su familia. Y aunque Mexicali no esté bonito, pero en esas fechas Mexicali se llena de gente que viene a visitar a su familia, ¿sí? Bueno, sí está bonito Mexicali, sí tiene lo suyo. Sí, tiene lo suyo. Entonces,
Así, justo así es probable que haya pasado. Ahora, ¿qué más nos da una señal? Recuerden que la palabra, que el Evangelio, todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Por eso es que cuando Lucas está buscando una palabra para describir el lugar donde Jesús nació, y él dice que es un pesebre. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un pesebre? Un pesebre era un lugar donde los animales comían, donde los animales estaban. Ahora, es muy poco probable por lo antihigiénico de esto, que Jesús haya nacido en un pesebre. ¿Sí? Y nos gusta esa historia y ver a los animalitos ahí, que la Biblia no dice nada de eso, que estaba el burrito y que estaba la vaca y que estaba el pato. No dice nada la Biblia sobre eso. ¿Sí? Pero es muy probable que donde nació Jesús era un azúcar. ¿Sí? ¿Qué es un azúcar? Es una enramada para celebrar la fiesta de las cabanas. ¿Sí? Era algo que construían con palos y con hojas de palma para que estuviera abrigador al mismo tiempo, pero era un lugar provisional. Es muy probable que ese haya sido el verdadero lugar donde Jesús nació. ¿Sí? Ahora, ¿esto es importante? ¿O tiene un significado? Claro que sí. Porque precisamente es Dios, el Rey del universo, viniendo a habitar entre los hombres. Viniendo a vivir en un tabernáculo. Jesús mismo, ese pequeño bebé, era un tabernáculo, era un azúcar donde Dios estaba viviendo. Era un lugar, era un lugar provisional donde Dios estaba habitando, toda la plenitud de Dios. Dios podría haber hecho que Jesús naciera en un palacio. Podría haber sucedido que se hubiera restablecido el reino de Judá. Si el reino de Judá hubiera sido restablecido, es muy probable que un hermano de María o el padre de María era quien debería gobernar, porque ella era una descendiente directa del rey Salomón, quien era el que había traído el linaje después de David. Así que era el rey naciendo. Jesús era el rey, él tenía los derechos legales para gobernar sobre Judea. Pero Dios no quiso que fuera así. Él quería identificarse con nosotros, hermanos. Amén. Aleluya. Con usted y yo, que a veces no tenemos un lugar donde estar. Aleluya. Con usted y yo, no todos tienen esto, no todos tienen esta necesidad, pero con usted y yo, que a lo mejor no tenemos una casa propia, que tenemos que rentar, o que tenemos que estar pagando una casa que no es nuestra todavía, y algo así. Usted quiso identificar con los desposeídos, con los pobres, con los que no tenían nada. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús en estas condiciones. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no hubo un heraldo real? ¿Por qué no hubo un heraldo real que fue por toda la nación de Judá, anunciando y diciendo que el rey había nacido? Pero en su lugar, Dios decide hacer un anuncio a las personas que a él le importaban. Y vemos a un ángel apareciéndose en un campo de Belén, o de cerca de Belén, y pastores en el campo reciben la buena noticia. No tengan miedo. No tengan miedo. Vengo a traerles una buena noticia. Una noticia de mucho gozo. Y será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Gloria a Dios, aleluya. ¿Se imaginan a esos pastores? Esos pastores que decían, a nosotros nunca nos pasa nada. Siempre es lo mismo. Levantarnos, contar las ovejas, ver que no se la coma un león o un lobo, estar alrededor de ellas. Nunca pasa nada. Y de repente todo el cielo se ilumina. Porque dice aquí que el cielo se iluminó y que vieron un resplandor. Dice que la gloria del Señor los rodeó con su resplandor. No sé si usted se imagina esta escena, pero estaba ocurriendo algo sobrenatural. El nacimiento de Jesús hizo algo que no había ocurrido en otro momento. El cielo y la tierra se unieron por un momento. Gloria a Dios, aleluya. Lo mismo que va a suceder ese día cuando Cristo Jesús venga desde el cielo con la nueva Jerusalén con él, y que el monte de los olivos se parta en dos y la nueva Jerusalén se asiente sobre la tierra. Va a ser algo sobrenatural, pero ya ocurrió. El tabernáculo de Dios entre los hombres, el cielo y la tierra unidos. Por eso es que los ángeles dicen, ay, es una gran noticia. Aleluya, gloria a Dios. Y luego empiezan a cantar y dicen, gloria a Dios en las alturas. Amén, en el aleluya, cielo. gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La verdadera paz. No una paz como la paz romana, que era una paz que era mantenida con vara de hierro, que era mantenida con temor. No, una paz real, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que podemos tener aún en medio de la tormenta. Alguien puede escuchar las palabras, tienes cáncer, vas a morir, pero si Cristo Jesús está en tu corazón, Él puede tener paz. Aleluya. Alguien puede escuchar las palabras, tu hijo ha muerto, pero tener en su paz, en su corazón, paz verdadera, porque eso es lo que hace Dios en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Estás despedido, estás enfermo, otra vez, problemas, ya no podemos hacer nada. Y viene esa paz, la paz del cielo. No la paz que significa ausencia de problemas, sino la paz que significa tranquilidad, aún confianza, paz, tranquilidad y confianza, aún en medio de la situación más difícil. Gloria a Dios en las alturas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Hosana. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Una vez más, Dios escoge a los pastores, a los desvalidos. El trabajo de ser pastores era uno de los trabajos más agotadores y más cansados, más comprometidos. Los pastores no podían dejar a las ovejas allí y irse. Muchas veces los pastores a lo mejor no iban al templo a hacer un sacrificio, o no iban a adorar en las fiestas, no tenían tiempo para eso. Pero Dios decide venir a ellos. Dios decide mostrarse a ellos. Gloria a Dios, aleluya. Todos los reyes de la tierra, todos los reyes de la tierra, Gloria a Dios. debieron venir y postrarse delante de ellos. Amén. Aleluya. Pero Cristo Jesús prefirió la adoración de los pastores. Aleluya. Cristo Jesús prefirió la adoración de aquellos que no venían en busca de algo. Aleluya. Cristo Jesús prefirió la adoración de aquellos que no se postraban
que no se postraban por conveniencia. Aleluya. Aquellos que de verdad estaban maravillados. Aquellos que de verdad estaban sorprendidos. Aquellos que de verdad estaban plenos con lo que acaba de suceder. Gloria a Dios, aleluya. Dios prefiere tu adoración. Dios prefiere tu adoración en medio de tu problema. Dios prefiere tu adoración aún a pesar de tus limitaciones. Dios prefiere tu adoración, esa adoración que está marcada con cansancio, con agotamiento, con falta, con necesidad. Gloria a Dios, aleluya. Continuamente nos preguntamos por qué nosotros, los que amamos a Dios, los que le servimos, por qué nosotros tenemos que sufrir. Y hay tanta gente que no sirve a Dios y está llena de dinero, tiene muchas casas, tiene muchos carros, tiene muchas cosas. Y nosotros que servimos a Dios estamos limitados por las circunstancias. Pero Dios prefiere tu adoración. Dios prefiere tu adoración. Tú que das todo. Tú que das todo lo que tienes y un poquito más. Aleluya. Dios prefiere tu adoración. La adoración de alguien humilde que ha pecado delante de Dios y que no merece el perdón de Dios, pero aún así va y se arrodilla delante de Él y encuentra el abrazo del Padre. Aleluya, no el gloria a corazón Dios. orgulloso del que piensa que no peca, el corazón verdadero de aquel que se sabe pecador y aún Aleluya. busca un lugar en el altar de Dios. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Dios prefiere tu adoración, la adoración de los pastores, la adoración de los hombres humildes. Si vemos un poco más adelante en la historia, en Mateo nos encontramos que unos reyes, unos magos, fueron a adorar a Jesús. Eran personas sabias e importantes. Pero ¿saben qué? Ellos llegaron porque vieron una estrella. Ellos llegaron porque sus conocimientos los llevaron hasta ahí. Pero los pastores llegaron porque el cielo se unió con la tierra y los escogió para que ellos fueran y le adoraran. Esta será la señal, les dijo el ángel a los pastores. Van a encontrar a un niño envuelto en pañales, envuelto en mantas, en un pequeño tabernáculo, en una pequeña cabaña, en un azúcar, en un pesebre, si lo queremos llamar, como siempre lo hemos llamado. Ahí va a estar ese niño. Y ellos rápido empezaron a ir hacia la ciudad. No creo que haya sido la única azúcar en todo el lugar, o el único pesebre, o la única cabaña. Seguramente hubo muchas, y anduvieron viendo, se encontraron una en la que vieron a un bebé recostado dentro. Ese bebé tenía dentro de sí toda la plenitud de Dios. Aleluya. Vamos pues y veamos lo que ha sucedido, lo que el Señor nos ha manifestado. ¿Puede creerlo? Después de 400 años de silencio, después de 400 años que Dios no habló, después de 400 años que Dios se quedó en silencio, Dios escoge a un humilde sacerdote, a una mujer anciana que nunca tuvo hijos, a una pequeña joven, virgen, pobre, y a un grupo de pastores en el campo para volverse a mostrar, para volver a hablar. El verbo estaba en la tierra. Aleluya. El verbo de Dios, la palabra de Dios estaba en la tierra. Ya no era para los profetas, ya no era para los reyes,
ya no era para los ungidos, ahora era para los humildes. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Tus sacrificios, oh Dios, dijo David, tus sacrificios, los sacrificios que tú prefieres, son el corazón quebrantado. Y el corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En ese bebé indefenso, acostado en un pesebre maloliente tal vez, estaba el tabernáculo definitivo. No una casa de campaña en medio del desierto, ni un templo con paredes de cedro y algunas incrustaciones de mármol, oro y plata, no. El tabernáculo definitivo de Dios, la morada con la que Dios iba a encontrarse con su pueblo. Cuando el tabernáculo fue levantado en el desierto, Moisés vio a Dios ahí cara a cara. Cuando el templo fue levantado en Jerusalén, los sacerdotes vieron la gloria de Dios y fue tan pesada que los empujó afuera. Gloria a Dios. Pero cuando Dios vino y hizo de Jesús su tabernáculo, alivió el dolor de una mujer viuda. A un padre adolorido en su corazón lo escuchó y lo acompañó hasta su casa para despertar a su hija. A los que por años habían estado enfermos y sin esperanza, les devolvió la alegría. A los que habían perdido su voluntad, que ahora estaban llenos de espíritus malos, les devolvió las decisiones. Tocó las cabezas de algunos niños. Fue el verdadero tabernáculo de Dios sobre la tierra. El cielo en la tierra. Todo el poder de Dios en la tierra. Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Isaías nos dice que ese niño era Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria, dijo Juan. Tal como sucedió en el tabernáculo, tal como sucedió en el templo, la gloria de Dios fue vista. El Dios de gloria se hizo presente en Jesús. Nuestro Señor Jesús no es una manifestación adicional de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria, como dice en Hebreos 1:3. Él es el lugar de reunión donde ahora los hombres se encuentran con Dios. Él es el altar donde nuestros pecados son expiados para que podamos disfrutar de una plena comunión con el Dios Santo. Él es la más plena revelación de Dios. Como sigue diciendo Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede conocer o nadie puede ver verdaderamente a Dios si no es a través de Jesús. Él es la revelación completa y definitiva de Dios y el único intermediario por medio del cual podemos acercarnos a Él. Él lo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad,
Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque asegura, nadie viene porque el Padre estaba en él. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Seguramente para los que vieron la gloria de Dios en el Antiguo Testamento fue maravilloso ver una luz potente, oír una voz escandalosa, estruendosa, ver la columna de fuego o la nube en el desierto. Pero no hay comparación con la gloria de Jesús, con la gloria de Dios manifestada en él. Él es el Dios encarnado, es el creador y sustentador de todas las cosas, que por amor a nosotros se hizo hombre para sustituirnos en la cruz del Calvario. No es lo mismo, no es lo mismo mirar una columna de fuego o una columna de nube. Una columna de fuego o una columna de nube no nos pueden revelar su carácter, el carácter de Dios, su bondad, su compasión, su misericordia, su amor, su gracia. Una voz no puede hacerlo, solo Jesús. Solo Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso él le pudo declarar a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, gloria a Dios. Es en Jesús, y solo en Jesús, donde podemos conocer al único Dios vivo y verdadero y tener comunión con él. Solo en Jesús. Aleluya. Solo en él. El cielo y la tierra se unen. Solo en Jesús. Todos los atributos de Dios y todos los atributos de un hombre están presentes. No porque Él no nos conociera antes, no porque Él nos creó, nuestras emociones Él las creó, pero a través de Jesús Él nos mostró que Él nos amaba tanto que estaba dispuesto a identificarse con todas nuestras emociones. Jesús se gozó en la boda de sus amigos en Caná. Jesús lloró en la tumba de su amigo Lázaro. Se sintió decepcionado cuando le dijo a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo ya. Se sintió triste cuando tuvo que decirle a Pedro: Pedro, ya no digas nada. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Sintió solo, sintió la soledad cuando dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era un cuerpo, era el cuerpo de un hombre cargando todo el pecado del mundo sobre él. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Estos días que vienen, estos días que siguen, cuando prepares tu casa, cuando adornes tu mesa, cuando ilumines tu casa, cuando compres un regalo, cuando estés ahí alrededor de una fogata o disfrutando algún alimento, piensa en Jesús.
en el único e inigualable motivo de la Navidad. Amén, gloria a Dios. En el Dios que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. En el Dios que siendo rey se hizo un siervo por amor a nosotros. Aleluya. ¿Habrá algún problema, alguna necesidad o alguna enfermedad que nos pueda separar del amor de Dios? Como dijo nuestra hermana Perla hace unos momentos. ¿Habrá algo que pueda ser más grande que esto? No hay nada más grande que Él. Aleluya. Póngase de pie y juntos demos honra y gloria, demos adoración, rindamos nuestro corazón a Él, a la fuente de todo, a la fuente de